Buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría hoy volvernos a reunir y saber que tenemos una nueva experiencia, que Dios nos permite estar en esta tarde. Y de antemano sabemos que estamos en un culto misionero donde recordamos cómo llegó el Evangelio, cómo llegó esa noticia a nuestra vida y el compromiso que también nosotros tenemos para seguir extendiendo eso que ha llegado y nos está salvando, lo que está haciendo Dios a través de la iglesia en nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Por eso vamos a disponernos en esta tarde, todos como jóvenes, como familia, para abrir y disponernos nuestra vida para que Dios sea obrando en todo lo que nos va a transmitir en esta tarde. Vamos a disponernos, yo les invito a que estemos en pie y vamos a empezar colocando nuestra vida en las manos de Dios. Vamos a orar todos y vamos a pedirle a Dios que sea orientando y que siga expresando en nuestra vida. Vamos a orar entonces. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esta nueva experiencia que nos permites estar. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo en este tiempo en nuestra vida, cómo estás tratando, cómo nos estás guiando, nos estás hablando. Gracias por todo lo que estamos viviendo, porque sabemos y entendemos, Señor, que detrás de todo tú, Señor, estás, Señor, enviándonos un mensaje, está llegando a lo más profundo de nuestro corazón, tocándonos, Señor. Y en esta tarde, por eso, Señor, nos colocamos en tus manos para que tú seas guiándonos, para que tú seas hablándonos, Señor, y permite que en esta tarde, con todo lo que vas a aportar en nuestra vida, estas razones que van a llegar a nuestra vida, Padre, que seas tú, Señor, bendiciéndonos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos por todo lo que vas a hacer. Amén. Amén. Vamos a aprovechar que estamos así de pie y vamos a hacer la lectura bíblica y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos en el capítulo 3. Vamos a leer de una manera alternada y vamos a hacer algo de que vamos a leer un versículo las hermanas y un versículo los hermanos. Así que yo invito a nuestra hermana Elizabeth para que nos acompañe, por favor, en esta lectura. Y vamos a leer todo el capítulo 3 de Hechos. Vamos a leer todo el capítulo alternadamente y empiezan las hermanas. Hechos capítulo 3, empezamos. Un día, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, aguardando a recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no poseo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le consolidaron los pies y tobillos. Y de un salto se puso en pie y comenzó a andar, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y estupor por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo a una, atónito, corrió hacia ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad.
Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera de gracia un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha consolidado su nombre, y la fe que es por medio de él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, ya sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de los que habló Dios por boca de sus santos profetas que hubo desde la antigüedad. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será totalmente exterminada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Todos juntos. Dios ha resucitado a su siervo, en primer lugar para vosotros, y lo ha enviado para bendeciros, haciendo que cada uno se convierta de sus maldades. Amén. Damos gracias a Dios por esta palabra y lo que Dios va a hablar en esta tarde a nuestra vida a través de nuestra hermana Elizabeth. Así que vamos a aprovechar este tiempo que nos queda y vamos a entonar estas alabanzas. Hay razones para cantarle a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros quiere expresarle a nuestro Dios todo ese reconocimiento y esta alabanza que vamos a expresarle a través de las canciones. Pero antes vamos a saludarnos. Ahí donde usted está, salude al que tiene ahí a su lado como puede. Desde acá todos le enviamos un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. En necesidad, ¿a quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a
más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? miserias y mal pertinas, viviendo en pecado, sin Cristo, sin paz. Clamé con angustia, pedí su perdón, y entonces Jesús me dio la salvación. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Una gran roca Jesús me afirmó, mis débiles pasos su amor dirigió. Si fiel permanezco, no habré de temer, pues Él con su gracia me ha de sostener. Del cielo inmundo me levantó, nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya.
celeste sin par, sus notas alegres sabe de cantar. Mi alma rebosa de gozo y de amor, mis labios alabarán a mi Señor. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Alabo su tierna bondad para mí, bendigo su sangre vertida por mí. Diré por doquiera que Cristo Jesús está listo a darnos de su tierna luz. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya. Del cielo inmundo me levantó, en una roca me afirmó. Un canto nuevo por fin me dio, un canto fiel, aleluya.
necesito más de ti. Necesito más de ti. Bueno, Dios les bendiga, qué alegría tener esta nueva oportunidad para poder encontrarnos, para poder entrar en contacto a través de este medio, este espacio que Dios nos concede. Qué bueno es saber lo que significa que hoy podamos estar juntos, que hoy podamos estar en armonía, que hoy podamos ponernos de acuerdo alrededor de Dios, alrededor de su verdad, ¿sí? Y allí donde están, quiero que inclinemos nuestro rostro, vamos a disponernos, vamos a decirle a Dios que aquí estamos. Decir aquí estamos es algo muy grande, es decirle que aquí está nuestro cuerpo, que aquí está nuestra mente, que aquí están nuestras condiciones afectivas, que aquí está nuestra necesidad, que aquí están nuestros oídos, que aquí estamos por completo porque sabemos que lo necesitamos a Él. Entonces vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes una vez más como iglesia de estar juntos y de exponernos a tu palabra. Y en este momento, Señor, que hemos venido ya disponiendo nuestra mente, nuestro corazón, en este momento queremos decirte que tenemos hambre de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Seguramente hay condiciones en nosotros que a veces se resisten, que a veces se interponen, pero aquí queremos pedirte hoy que nos ayudes a romper cualquier cadena, a romper cualquier condición nuestra que haga que tu palabra, Señor, pierda eficacia. Hoy queremos asimilarla, hoy queremos, y es nuestro compromiso, hacer vida esta palabra que tú deseas darnos hoy. Muchas gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, como nos decía el hermano Robert, nos recordaba, hoy es nuestro culto misionero de jóvenes y qué bueno que cada vez nos vayamos viendo nosotros más aludidos con esta tarea. En el culto misionero anterior, precisamente en la enseñanza, ese era como el objetivo, y de hecho es el objetivo para esta tarde también, que podamos nosotros disponernos, que podamos nosotros dejarnos impactar por Dios y entender que esto de transmitir el Evangelio, que esto de compartir con otros esta verdad tan grande, es algo que nos incumbe demasiado, es algo a lo que estamos llamados, y quisiera por eso dedicarles a todos ustedes, es para todos obviamente, pero especialmente para los jóvenes, y especialmente quiero dirigirme a los jóvenes de la iglesia, que a mí no me cabe duda que recibimos tanto, muchos casi que desde que nacimos, otros desde que nacieron, otros tal vez a lo largo de estos últimos años, pero todos sin lugar a dudas, estoy segura que todos hemos recibido mucho de parte de Dios, y este mensaje precisamente es para todos nosotros, para que entendamos que este es un tiempo especial para que podamos compartir de eso tan grande que Dios nos ha dado. Y vamos a centrarnos en el texto que leíamos antifonalmente. Ese va a ser como la lectura con la que vamos a desarrollar este mensaje. ¿Por qué será que a veces nos cuesta? Ese fue también el interrogante con el que empecé la reflexión en el anterior culto misionero. ¿Por qué será que como jóvenes nos cuesta? ¿Por qué será que a veces no nos vemos muy aludidos? Porque esto de evangelizar no es una cuestión de saber que hay que hacerlo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que sabemos que hay que hacerlo, que sabemos que es un deber nuestro, que sabemos que es una necesidad poder transmitir esta verdad. Entonces no es cuestión de saberlo o no, es cuestión, por un lado, de querer, ¿sí? Querer compartir, querer transmitir, querer entregar. Y muchas veces el querer
está afectado y no tan conscientemente. A veces sí, muy conscientemente podemos decir, ay, es que me da pereza. A veces es la pereza lo que nos impide, es que no me gusta, es que eso como que no es para mí. Pero a veces es más sutil. Puede que nosotros racionalmente digamos, no, sí, es algo que yo debo hacer, que quiero hacer, pero por ejemplo estamos tan centrados en lo nuestro y lo que más nos interesa son nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, y estamos tan enfocados en nosotros mismos que sin darnos cuenta no nos interesa compartir con los otros. Conscientemente sí, pero existencialmente no, precisamente porque nos distraemos o porque estamos muy enfocados en nosotros. Pero a veces no es cuestión de querer, a veces está el querer, la intención, está la conciencia de que esto es algo muy necesario, que esto es algo fundamental, vemos la necesidad en otros y decimos, uy, yo quisiera, sentimos hasta pesar, lástima de la situación de otros, pero no somos eficaces en lo que hacemos, o sea que es cuestión de poder también. Muchas veces es cuestión de querer, es cuestión de no tener la iniciativa, pero a veces está la iniciativa, solo que no hay el poder para poder ser solución a las necesidades de los demás. Y entonces precisamente con el mensaje de hoy y basados en esta historia de este milagro tan especial que hicieron los discípulos al principio, en los orígenes de la iglesia, que analicemos esas dos condiciones, que analicemos cómo nosotros podríamos estar tocados hoy, afectados hoy por esas dos situaciones que nos imposibilitan, como que nos bloquean, como que nos hacen muy ineficaces a la hora de evangelizar. Por un lado, la sensibilidad, el percibir la necesidad de los demás y vernos abocados, vernos movidos a ser parte de la solución. Y por otro lado, el hecho de no ser eficaces, de no haber identificado la fuente real del poder para poder ser eficaces en lo que nosotros hacemos. Entonces, antes de eso quisiera que analizáramos algo, ¿sí? Este es un milagro muy especial, ¿sí? Si analizamos, se da, como les decía, en el origen de la iglesia, al principio, recién Jesús ha muerto, ha resucitado y se ha ido, y los discípulos han empezado con esta tarea. Y fueron Pedro y Juan quienes realizaron este milagro. Y al menos en lo particular se lo digo, lo más especial de este milagro, lo que más me llama la atención es precisamente quiénes son Pedro y Juan. Porque este Pedro y este Juan eran personas muy limitadas, ¿sí? Que acaban de tener una experiencia maravillosa y es precisamente lo que vamos a ver. Pero antes, unos meses antes, Pedro y Juan eran personas muy distintas, eran personas que no hubieran podido realizar este milagro, ¿sí? Y quisiera que recordáramos quiénes eran los discípulos. Los discípulos son unos personajes bíblicos muy interesantes. De las cosas que más me llaman la atención de ellos es que fácilmente cualquiera de nosotros se puede ver reflejado en ellos, se puede identificar en ellos porque ellos no eran personas del otro mundo, no eran personas súper especiales, no eran personas perfectas, eran personas muy limitadas, eran personas con muchas, pero muchas dificultades, eran personas con miedos, con complejos, eran personas incultas, eran personas ordinarias, podríamos decirlo así. Ellos pertenecían, vamos a hacer así rápidamente como un recuento de quiénes eran ellos. Ellos eran, la gran mayoría, de un lugar que no era tan reconocido, Galilea, que era donde habían personas poco reconocidas socialmente, de donde no había nada bueno que esperar. Eso era lo que incluso se decía de Jesús, que bueno, se puede esperar de alguien que venga de Galilea. Eran personas poco preparadas intelectualmente, eran personas, la mayoría de ellos, dedicados a oficios muy sencillos. Muchos de ellos eran pescadores, agricultores, eran toscos, eran ordinarios. Pero en medio de esa sencillez, en medio de esa, podríamos decir, escasez de cosas llamativas y que parecieran grandiosas de los seres humanos, de allí fue que Jesús llamó a sus discípulos.
Escogió un grupo de hombres así, limitados, de quienes no se esperaba mucho, con unos problemas emocionales, de personalidad, de carácter muy grandes, a quienes tuvo que dedicarles mucho tiempo de su ministerio, a quienes les entregó su tiempo, su atención, a quienes los formó, los capacitó, y una y otra vez nosotros vemos en los evangelios cómo ellos dejan ver sus salidas en falso, dejan ver su egoísmo, dejan ver esas rivalidades, dejan ver ese infantilismo, esa inmadurez, esa intrascendencia. Pero a ellos Jesús los llamó, a ellos Jesús los formó. Y ellos no entendían mucho de lo que Él decía. Muchos tal vez se dejaron descrestar al oír de lo que Jesús prometía y no entendían mucho. El caso es que cuando Jesús muere, pues yo no sé si ustedes recuerdan, no han tenido la posibilidad de ver uno de los estudios bíblicos nuestros que se llama Una experiencia de resurrección, que es hermoso ese estudio basado en el último capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, donde muestran esos discípulos que acaban de perder al maestro. Ellos en el último tiempo, se me pasó decir algo importante, dejaron ver el abandono a su maestro, uno lo traicionó, otro lo negó, todos se dispersaron, se escondieron, les dio miedo, sentían hasta, uno podría decir, pena, decir nosotros al lado del maestro creyendo que, mejor dicho, eso era lo último, y lo acaban de matar como un criminal. Y como nosotros, o sea, ¿qué siente uno al decir que uno está siguiendo a alguien que socialmente acaba de fracasar, que es lo peor, porque Jesús era en ese momento eso? Ellos sintieron mucho temor, se escondieron y trataron de volver a su vida de antes, pero no fueron capaces. Yo no me voy a detallar allí porque ese es otro tema, pero haciéndoles este recuento, he querido hacerlo para poder entender quiénes son ese Pedro y ese Juan de esta historia. Esos hombres con esas limitaciones tienen una experiencia nueva con un Jesús que ha resucitado. Una experiencia que yo creo que muchas veces nos ha costado creer, ¿sí? Yo les digo, esa es una experiencia mía. ¿Cuánto tiempo racionalizando, intentando entender qué querrá decir realmente la resurrección? ¿Cuánto me costó a mí creer que era un hecho y que fue tan hecho que tuvo que ser una cosa tan extraordinaria que esos discípulos temerosos, inseguros, infantiles que vemos en los evangelios, ahora son unos hombres tan distintos que aunque son los mismos, no son los mismos. Que aunque son los mismos en su humildad, en sus limitaciones, en sus torpezas, no son los mismos en el poder, no son los mismos en la fe, no son los mismos en la eficacia de lo que ellos hacen, de lo que ellos creen. Y son estos hombres los que sanaron a este hombre que tenía un problema de nacimiento, era lisiado, era cojo de nacimiento, y uno podría pensar, ese lugar no era tan grande como nosotros podemos conocer muchas ciudades hoy en día, que uno escasamente podrá ver a alguien varias veces, y aún así nosotros a veces conocemos a las personas mendigas de nuestra ciudad. Conocemos muchas veces a ciertos personajes de nuestra ciudad, los identificamos, el que se sienta a tal lado, el que está en tal otro lugar. Pues no sería difícil pensar que Pedro y Juan debieron conocer a ese hombre que estaba allí sentado mucho antes, ¿sí? No es difícil pensar que ya lo habían visto, no es difícil pensar que no era alguien nuevo para ellos, porque además ese hombre llevaba allí casi toda la vida, lo llevaban allí para pedir limosna, pero ha pasado algo nuevo y eso es precisamente en lo que quiero que nos fijemos, ¿sí? Antes esos discípulos no atinaban, antes esos discípulos eran egoístas, esos discípulos fueron a los que Jesús les tuvo que decir, dejen a los niños que vengan a mí, porque eran unos discípulos que no entendían qué tenía que ver Jesús con los niños, qué tiene que ver Jesús con las mujeres, qué tiene que ver Jesús con los pobres, qué tiene que ver Jesús con los pecadores. No entendían, con los leprosos, no entendían qué era lo que los unía a ellos, aunque tal vez le entendían en el discurso algunas cosas a Jesús,
Esos hombres eran ciegos frente a la necesidad. Y mientras su maestro estuvo con ellos, no alcanzaban a entender, a percibir realmente qué era lo que su maestro estaba haciendo. Era algo que ellos procuraban y eran bien intencionados, pero no lograban ver. ¿Cuántas veces tal vez verían a ese hombre cojo estando con su maestro, pero nunca lo habían mirado como ahora? Y ¿cuántas veces Jesús esperó de ellos que lograran muchas cosas? Muchas veces les tuvo que decir, hombres de poca fe, ¿ustedes cómo no logran hacer eso? Si tuvieran fe, lograrían mover montañas, porque eran ineficaces, no lograban atinar, aunque el maestro estaba allí. Y miren que esto es lo que nos puede estar pasando. Y como les decía al principio, precisamente quiero dedicar especialmente este mensaje a quienes nos veamos identificados de esa manera. Porque puede que llevemos mucho tiempo y muy contentos, a mí no me cabe duda que como iglesia, no me cabe duda que los jóvenes nuestros son unos jóvenes admirados de la iglesia, que vivimos contentos con nuestra iglesia, que vivimos satisfechos, que nos sentimos honrados de esta iglesia que tenemos como este medio social, como este medio espiritual, como este medio que nos forma, que nos está criando, que nos está formando, y eso es grandioso y eso es necesario. Pero ¿cuántos tal vez en medio de esa comodidad, en medio de tener como esa gallina que extiende sus alitas y nos arropa, cuántos dejamos de percibir la necesidad de los demás? Y no es mala intención, no es que no se quiera, no es que haya egoísmo, sino que es como si no alcanzáramos a percibir. Y también hay otro grupo de jóvenes que posiblemente se pueden sentir identificados, y es, sí perciben la necesidad, sí ven a sus compañeros, a sus primos, a sus amigos, y sí quisieran, y a veces uno escucha, y a veces a uno le ha pasado que uno dice, yo quisiera meterme en la cabeza, cambiarles el chip, que despertaran la conciencia, que se dieran cuenta, pero es que yo cómo hago, es que me da pena, o es que me da miedo, o es que yo quién soy, sabiendo que ellos me conocen, sabiendo que tengo tantas limitaciones, yo cómo podré hacer eficiente, hacer eficaz esta verdad del evangelio si yo me siento indigno. A veces es eso lo que nos pasa, lo escucho muy a menudo, me ha pasado. Pues este mensaje lo quiero dedicar especialmente para ustedes y para mí. Si nos hemos visto bloqueados, si nos ha dado miedo, si sin darnos cuenta, y tal vez en este mensaje usted diga, uy, yo creo que yo no me he dado cuenta, pero yo me he quedado muy encerrado en mis propias posibilidades. Pues qué bueno que podamos atender hoy y entender a través de esa enseñanza que nos dejaron Pedro y Juan en este episodio de su vida, que realmente ustedes y yo sí podemos hacer parte de esto. Y vamos a enfocarnos en dos condiciones específicas que nos deja ver este texto que tuvieron Pedro y Juan, esos nuevos Pedro y Juan, en esta situación. Y vamos a leer allí en Hechos capítulo 3, dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, ¿sí? Fíjense que esta es una hora concurrida, es una hora donde hay muchas personas. Junto a la puerta, llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Era algo acostumbrado, como les decía, es muy probable que ellos ya lo conocieran incluso. Cuando ese hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, míranos. Y allí es donde quiero que identifiquemos la primera característica necesaria. Y es el hecho de que nosotros podamos notar la necesidad del otro. Eso es algo que parece tan obvio, pero es algo que cuesta tanto. Que nosotros podamos identificar al necesitado, que nosotros podamos fijar la atención, porque no es verlo, es mirarlo. Muy probablemente Pedro y Juan habían visto muchas veces a este hombre, pero hasta ahora, hasta este día,
lo miraron fijamente. Hasta ese día le pusieron la mirada. ¿Qué pasó? ¿Por qué será que ahora sí? ¿Qué haría? ¿Qué ocurrió en la vida de ellos para que ahora, que muchas cosas son las mismas, el hombre aquel es el mismo, está en el mismo lugar, ellos eran las mismas personas, los mismos seres humanos, con sus limitaciones, con sus condiciones, pero hay algo nuevo que hizo que ahora ellos sí pudieran fijarse en ellos? Y este es precisamente el punto especial. Pedro y Juan se habían encontrado con Jesús. Pedro y Juan no eran los mismos, no porque tuvieran ahora un discurso diferente. Pedro y Juan no eran los mismos porque hacía poco habían podido encontrarse realmente con ese Jesús resucitado. Un Jesús al que antes lo admiraban, al que antes contemplaban, al que antes estaban allí, hasta celaban, pero no habían logrado conocerlo, no habían logrado entender quién era. Pero cuando ellos se encontraron con ese Jesús resucitado, ya no pudieron ser los mismos. Porque es que cuando uno se encuentra con Jesús, muchachos, uno no puede ser el mismo. Porque es que cuando uno se encuentra con Jesús, la forma de ver el mundo cambia. Y porque es que cuando uno se encuentra con Jesús, uno no puede ver a los demás de la misma manera. Y eso pasó con Pedro y Juan. Ese hombre que tal vez hacía parte de una cotidianidad, ahora es alguien que demanda su atención. Ahora es alguien que es valioso para ellos. Ahora es alguien que genera preocupación, que genera interés. Qué bueno, muchachos, que pensemos en aquellos que nos rodean. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, la venda de los ojos se cae. Esa venda que nos impide ver más allá y que nos quedamos hablando de los sistemas del más allá y del más acá, que a propósito, hoy es un paréntesis del tema, pero tiene también mucho que ver. Nosotros estamos en el más acá pensando en nuestros problemas y a veces como cristianos pensando en nuestras dificultades y nos quedamos en este más acá buscando de Dios para que resuelva lo nuestro y cosas importantes. Pero fíjense que encontrarse con Jesús hace que ese otro aparezca allí y que veamos que es alguien que tal vez es tan o más necesitado que nosotros. Y cada que nos encontramos más con Jesús es como si aparecieran más y más las personas alrededor necesitadas. Y es una conciencia objetiva, porque no es solamente el que diga, ay, sí, hay muchas personas que tienen hambre, muchas personas con problemas de salud. Claro, y eso hace parte de la necesidad, pero fíjense que eso hasta lo ve el mundo. Eso no hay que ser cristiano para uno darse cuenta que esas son necesidades urgentes y para las que nosotros podemos ser propicios y ayudar. Lamentablemente a veces ni siquiera en esa esfera nos movemos, pero esta conciencia de la necesidad del otro va más allá de simplemente lo que se ve. El que se encuentra con Jesús ve más de lo que la mayoría no ve y alcanza a entender lo que realmente ese otro necesita, alcanza a percibir el dolor del alma, que a veces los demás no ven, que a veces eso es lo triste en los hogares, que vivimos todos juntos, nos relacionamos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, sabemos de pronto dónde estuvo, pero no nos damos cuenta de las verdaderas necesidades, no nos damos cuenta de lo que le duele al otro, no nos damos cuenta de lo que le preocupa al otro, de lo que adolece el otro. Pues Pedro y Juan no son los mismos. Ese Pedro que especialmente él, que es tan particular cuando lo vemos en los evangelios. Ese Pedro ahora se detiene, cambia un poco su itinerario, porque considera que ese otro merece la pena, merece su tiempo, merece su atención, y aquí viene el otro. Porque nos llenamos muchas veces de las intenciones, lo que les decía, bueno, sí, yo quiero, yo veo, siento hasta compasión. Uno podría pensar que hasta Pedro pudo algún día haber visto y decir, pobre hombre, qué pesar ese hombre toda la vida allí. Pero eso no es suficiente. Las intenciones no agotan las posibilidades.
¿sí? Y se necesita poder, se necesita eficacia. Y esto es precisamente lo más especial que dejan ver ahora Pedro y Juan. Vamos a seguir la lectura. Dice, leíamos el versículo 4, Pedro con Juan mirándolo fijamente le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. Él tenía una expectativa. ¿Qué quería ese hombre? Quería limosna. Muchachos, ¿qué quieren sus amigos? Cuando usted los mira, cuando usted los escucha, usted se va a dar cuenta que la gran mayoría piensa que su necesidad es estrenar, que su necesidad es tener una imagen determinada, que su necesidad es tener pareja, que su necesidad es mejorar los recursos económicos, que su necesidad es una enfermedad física, una cantidad de cosas, pero yo sé, no me cabe duda de que ustedes y yo con lo que Dios nos ha dado, podemos entender que ellos necesitan más de lo que se imaginan. Y esto fue lo que Pedro y Juan vieron. Ese hombre les pedía limosna, no pedía más, él no consideraba que pudiera recibir más. Él creía que esa era la solución a su problema. Muchos le dieron una respuesta a esa necesidad, muchos le dieron limosna, pero fíjense en lo especial de Pedro y Juan. Le dicen, versículo 6, no tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren qué convicción tan especial. De lo que tengo, te doy. Ese Pedro, que en los evangelios vimos que se hundió en el agua porque dudaba y no sabía realmente quién era ese Jesús y qué poder tenía. Ese Pedro que se envalentonaba y se enfrentaba con agresividad a otros, ocultando sus verdaderos temores. Ese Pedro que negó a Jesús más de lo que más no se podía, 3 veces lo negó por temor, por su inseguridad. Ese Pedro, ahora lleno de convicción, le dice a un hombre necesitado que él tiene algo que le va a resolver una necesidad que él ni se imagina. Y lo dice con tanta convicción que no solamente se quedó en el discurso, ¿sí? Pensemos, podría decir, bueno, levántate, anda, y se fue. ¿Y quién sabe qué pasó? Porque muchas veces eso es lo que hacemos, decir cosas bonitas, pero lo especial de este texto, donde se deja ver la convicción real de Pedro, es que dice, versículo 7, y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. O es decir, él dijo, esto es un hecho. ¿Ustedes se imaginan, Pedro, que lo hubiera levantado y el pobre hombre se hubiera caído, la vergüenza? ¿Sí? No, él estaba convencido de que había poder. Él estaba convencido de que él tenía la respuesta, de que él tenía con qué, porque era un poder que él ya había podido conocer en ese Jesús al que él encontró. Porque él entendía que el poder no venía de él, porque él entendía que si se pusieran las expectativas en sus posibilidades, él no tenía nada, ni siquiera monedas tenía para darle. Pero él ahora se veía lleno de unas posibilidades, lleno de unos recursos, lleno de un poder que era capaz de solventar las necesidades de quienes estaban alrededor. Qué bueno que ustedes y yo nos preguntemos, si hoy pudiéramos decir, de lo que tengo que te doy, ¿qué es eso que tenemos? Eso que usted puede darle a sus compañeros, a sus amigos, a sus vecinos, es mucho más de lo que ellos esperan. Qué bueno que usted pueda, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de bloqueo, sin ningún tipo de duda, decirle a las personas que usted ve necesitadas, decirle, yo sé qué es lo que usted necesita. Yo sé dónde está la garantía, es que de eso yo tengo.
porque es que yo lo he conocido, porque es que yo lo he recibido. Pedro se vio tan, pero tan afortunado y fue tan consciente de todo lo que recibía. A uno no le queda muy difícil imaginarse ese gozo de Pedro cuando Jesús, después de que él lo negó tanto y que Jesús fue consciente de que Pedro lo negó, encontrarse nuevamente con ese Jesús que le dejó ver su amor, que le dejó ver su perdón, que le dejó ver que creía en él y que confiaba en lo que él podía hacer con la iglesia y que confiaba en lo que ese hombre tan débil que lo había negado, tan débil, con tantos miedos, con tantos complejos, pero que si él hacía conciencia de todo eso que recibía, de todo lo que él estaba siendo sanado, liberado, cómo él iba a poder luego ser un instrumento grandioso. Eso fue lo que le dio el aliento a Pedro. No habían pasado muchos días, muchachos, desde que Jesús se había ido. Estaban solos. Pensemos como tal vez nos sentimos a veces en esta cuarentena, ¿sí? Claro, cuando estamos en la iglesia, cuando tenemos a nuestros líderes allí cerca, a nuestro pastor, a veces es más fácil enfrentar muchas cosas y nos ha tocado estar cada uno en su casa, cada uno en sus cosas. Y aunque como nos dicen nuestros pastores, la iglesia no se reduce a un lugar y la extrañamos. Yo sé cuánto extrañamos, ahora estábamos hablando aquí, cuánto extrañamos eso, pero nosotros somos precisamente la oportunidad donde estamos ahora, allá en nuestra familia, allá esos compañeros con los que tenemos que estar en contacto, así sea virtualmente, nuestras familias a la distancia, nuestros amigos. Claro que nosotros estamos siendo conscientes de la necesidad que está a nuestro alrededor, abunda. Imposible que hoy digamos que no conocemos al menos una persona que esté preocupada. Estoy segura que todos conocemos a alguien agobiado, a alguien triste, a alguien que esté viviendo algún problema anímico, a alguien que esté viviendo algún problema de ansiedad, a alguien que esté viviendo algún problema familiar, algo. Estoy segura que todos tenemos identificadas personas así. Y sería muy probable que digamos, no, pero ¿yo cómo? Si yo escasamente estoy intentando levantarme, si yo escasamente me mantengo para no caer en mis propias debilidades, pues este Pedro fue capaz de enfrentarse a sí mismo. Y este Pedro, precisamente al encontrarse con Jesús, nos deja ver unas posibilidades enormes para seres humanos tan débiles como ustedes y como yo, pero que podemos llenarnos de convicción y de razones porque tenemos una iglesia maravillosa. Esa iglesia no la tenían Pedro y Juan, ellos la fundaron, ellos empezaron. Ustedes y yo ya tenemos mucho más que Pedro y Juan. Tenemos un medio hermoso, un medio social que nos arropa, que nos acompaña, que nos ayuda. Tenemos nuestros pastores que están allí orientándonos, ayudándonos. Tenemos la experiencia cada uno del amor de Dios, de las oportunidades que han tenido con nosotros. Tenemos todo a nuestro favor, tenemos abundancia para que podamos notar que hay alguien que necesita de eso que tenemos. Y este no es un mensaje para que nos condenemos, para que nos demos golpes de pecho y digamos, no, es que yo soy terrible, es que yo no soy capaz. No, eso fue lo que le pasó a Judas. Judas y Pedro cometieron un error muy similar. Ambos le fallaron a Jesús, ambos lo traicionaron por sus problemas, por sus carencias, por su falta de fe, bueno, por muchas cosas. Pero Judas se quedó atrapado en la culpa. Judas se quedó en el círculo de yo cómo hice eso, yo hice algo terrible, como muchas veces nos puede pasar. Es que yo no soy capaz, es que otra vez vea, yo no le hablé a fulano y el otro vecino le habló y mire, yo sí nunca le atino, yo vuelvo a cometer los mismos errores, a mí me da miedo, yo soy torpe. Y pensemos cuántas justificaciones. Muchas pueden tener sentido, pero ¿cuántas justificaciones nos ponemos para no compartir? Para no abrir nuestra boca, porque a veces sí hay que hacerlo y decirle tranquilo,
tranquilo que vamos a enfrentar esa situación juntos, yo de lo que tengo te doy. Judas se quedó atrapado y Judas se quitó la vida, y así nos volvemos nosotros, muertos andantes. Nos volvemos muertos andantes porque somos conscientes de que no hacemos algo, de que nos estamos quedando quietos, bloqueados, pero no tomamos decisiones. Pedro cometió un error y que le dolió demasiado, profundamente. Él nos lo deja ver el Evangelio, cómo Pedro entró en un dolor, en una tristeza tan profunda porque hizo conciencia del error que cometió. Pero este Pedro es nuestra esperanza, y por eso de este Pedro he querido hablarles hoy, porque como ese Pedro podemos optar ustedes y yo. Un Pedro que no se quedó reducido a sus errores, que no se quedó reducido a su comodidad, que no se quedó reducido a sus paradigmas, a sus complejos. Un Pedro que se dio la oportunidad de encontrarse realmente con Jesús. Y probablemente eso sea lo que tengamos que decir hoy. Probablemente haya quien diga, bueno, tal vez acabo de entender por qué yo no logro afectar a otros, porque es que tal vez yo mismo no conozco aún a Jesús. Pues si esa es su conclusión, bienvenida a esa conclusión. Qué bueno, porque esa es la oportunidad precisamente para nuestra salvación y para la salvación de otros que están detrás de nosotros. Ese Pedro se dio esa oportunidad, y ese Pedro que aún estaba empezando a restituir su vida, empezando a llenarse de valor, este es el Pedro que fue capaz de pararse a dar un discurso cuando antes le daba miedo y se escondía de la gente. Ese Pedro que fue capaz de ir con Juan a la hora en que va todo el mundo al templo sabiendo que los están persiguiendo. Ese es el Pedro que ahora no tiene miedo a decir que él es un discípulo de ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Ese es el Pedro que está lleno de razones, que ahora entiende todo lo que tal vez ahora antes no entendía. Esta es una oportunidad especial, muchachos. Esta cuarentena es una oportunidad muy especial que no podemos dejar pasar. Esta es una oportunidad donde la necesidad está en nuestras narices, donde no nos podemos dejar bloquear por la insensibilidad, por el egoísmo, donde no nos podemos dejar bloquear por los miedos, por los complejos, por la incredulidad. Este es un tiempo donde necesitamos convencernos de todo lo que ya hemos recibido demasiado. Hemos recibido, como les decía, afecto, hemos recibido palabra. Es increíble, los jóvenes de hoy, cómo se puede entender, cómo se puede interpretar lo que la iglesia nos transmite. Eso es algo muy especial, se entiende, se asimila muy bien y eso es muy especial, pero necesitamos crecer en el amor. Necesitamos acompañar de esa claridad, necesitamos fe, necesitamos desarrollar el servicio, necesitamos percibir la necesidad de los demás. Después de ese milagro, Pedro se levantó y dio un discurso tremendo que ya lo leímos, y muchos creyeron a partir de esa experiencia, pero no hubiera sido igual ver a hombres hablando con elocuencia, ver hombres hablando de lo que su maestro les enseñó, de todo lo que decía, si vieran hombres que no les importara quienes estaban al lado. La eficacia de los discursos de los discípulos, la eficacia del trabajo de ellos, que hubiera iglesia, fue posible porque apareció la necesidad del otro. Porque es imposible que nosotros, encontrándonos con Jesús, no podamos entender que el otro es una necesidad fundamental. Quien se encuentra realmente con Jesús necesariamente ve la necesidad del otro. Y la necesidad está muy cerca, muchachos. Y los recursos también están muy cerca. Dios nos los ha dado y Dios quiere que los desarrollemos. Así que, qué bueno que como resultado de este mensaje tomemos decisiones concretas, que no nos quedemos en las intenciones, traigamos a nuestra mente en este instante y vamos a orar. Los invito a estar de pie
Y vamos a orar y vamos a traer a nuestra mente esas personas que tal vez usted dice, no, pero es que yo los veo muy bien. No, que porque la gente tenga solvencia económica o estén entretenidos o digan divertirse, eso no quiere decir que estén bien. Es más, yo me atrevo a pensar que a veces no es ni siquiera que la gente no diga. Yo creo que sí, la gente grita su necesidad. Yo creo que la gente sí está gritando un auxilio. La gente sí está diciendo, necesito ayuda. Lo que pasa es que a veces no saben. Porque a veces, la mayoría de las veces no saben ni lo que necesitan. Así éramos ustedes y yo. Esa es mi experiencia. Y en mi experiencia he descubierto que si no fuera porque hubo quienes, porque no ha sido uno solo, han sido muchos, que me vieron allí, en sus ojos, en su horizonte aparecí yo, como alguien necesitado, como alguien que necesitó en ese momento esa atención, ese cuidado, esa palabra, esa sanidad, y tantas cosas, y que de hecho sigue siendo así. Si no hubiera sido porque para alguien yo aparecí como alguien necesitado, seguramente no estaría aquí, aunque hasta entendiera cosas religiosamente, aunque hubiera crecido en un medio religioso, eso no es suficiente. Siempre será necesario que haya quien esté dispuesto, como Pedro, a poner la mirada, a mirar fijamente, decir, aquí hay alguien que necesita, y a extenderle la mano y decirle, levántate, porque hay un poder especial que tiene con qué restaurar tus tobillos. Y fíjense en lo especial, ese hombre entró, no solo entró saltando. Fue una solución sobreabundante, fue una solución que no se limitó a poder caminar torpemente. Fue un hombre que entró corriendo, saltando, alabando a Dios. El día que ustedes y yo veamos a una persona que llegue a Dios saltando, lleno de alegría, de gozo, porque ha recuperado la vida, porque usted le habló, porque usted le dijo, de esto que tengo te doy, esto es grandioso, esto me ha salvado, esto me ha cambiado la vida, ese día el gozo va a ser indescriptible. No se lo pierdan. Unámonos a esto, no nos dé pena, nos han venido insistiendo. Hace poco nos decía el hermano Jorge Valencia, cojamos nuestro celular, invitemos, llamemos. Ay, pero es que ¿qué tal? ¿Qué van a pensar? No, yo escuchaba hoy, nada menos hoy en la mañana escuchando YouTube, escuché un comercial de alguien que decía, estaba promoviendo, vendía un programa, no recuerdo exactamente, pero él decía, mire, esto que tengo para ofrecerles les va a cambiar la vida. Dijo, hay 5 cosas y 5 personas que en la vida lo van a cambiar a usted. Déjenme que yo sea, y con mi programa, lo que tengo para venderles, que yo sea una de esas 5 cosas. Si ustedes me escuchan, se van a dar cuenta que les voy a cambiar la vida. Y se escuchaba tan convencido que cómo no lo va a vender. Pues convenzámonos de que esto que tenemos es enorme, es grandioso, tiene poder, porque Dios está en medio nuestro, porque Jesús es el poder. ¿Y Jesús por qué es el poder? Porque el poder de Jesús es el poder de Dios. Entonces, ¿será que lo que tenemos es grande? Claro que sí. Y por eso podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Que no se nos olvide. Y vamos a decirle en este momento en oración, vamos a decirle, Señor, cuenta conmigo, como Pedro, con sus limitaciones, con sus torpezas, Señor. De hecho, tendrás que pulirme y hay muchas cosas que hacer en mí, pero yo quiero dar de eso tan grande que tú me has dado y que otros puedan llegar a ti a través de esto. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que se ha dispuesto en su vida, por cada persona que ha despertado y que como resultado de que se caiga en la venda de sus ojos, Señor, hemos aparecido allí en su horizonte y nos han dado de su amor, de su atención, de su comprensión, de su ayuda, Señor. Ahora es nuestro turno y presento delante de ti tu juventud apostólica, Señor.
Ayúdanos, necesitamos romper nuestra pasividad, necesitamos romper nuestra comodidad, nuestros temores, nuestros bloqueos, nuestros complejos, Señor. Convencernos de tu poder, convencernos de la eficacia del Evangelio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para poder ser esas piedras vivas, Señor, para poder ser esos libros abiertos, que aquellos que se acerquen, que aquellos que nos miren, Señor, puedan verte a ti como ese Dios vivo que obra, que cambia, que sana. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, bien jóvenes, entonces, a ponernos, como nos dicen, a ponernos la camiseta, a ponernos el delantal, a llevar con honra esto de yo soy IAJ. Yo soy IAJ, es grandioso porque Dios está en medio de la iglesia y porque cuenta con nosotros para poder llegar a otros. Bien, Dios les bendiga, un abrazo muy grande para todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.